Bienvenidos a todos. Continuando el desarrollo del contenido de la parte de osteoartrología miembro superior, esta vez vamos a ver el último segmento libre denominado muñeca y mano. Este componente está compuesto por 8 huesos irregulares dispuestas en 2 filas, que se llama en conjunto carpo o muñeca, 5 huesos largos llamados metacarpos, que forman el esqueleto de la palma de la mano y que corresponde a los 5 dedos, los cuales a su vez están compuestos por 3 falanges cada uno, a excepción del dedo pulgar, que tiene solamente 2, y este forma el esqueleto de los dedos. En total, la sumatoria de los huesos nos da 27 huesos que componen este segmento. Los huesos del carpo están dispuestos en 2 filas, una fila superior o primera fila o fila proximal, y una segunda fila inferior o fila distal. Todas las denominaciones que les di anteriormente son aceptadas. La primera fila o fila superior está compuesta por los huesos escafoide, semilunar y piramidal, desde lateral a medial, y la segunda fila están compuestos por los huesos trapecio, trapezoide, hueso grande y hueso ganchoso. Estos 8 huesos son descritos como unos huesos más o menos cuboides, por lo tanto deben tener 6 caras, donde 2 de esas caras no son articulares, sino que corresponden a la superficie dorsal y palmar, con una superficie regularmente rugosa. El resto de las caras son todas superficies articulares o bordes libres irregulares. El hueso pisiforme es la excepción de esa regla. La configuración de las 2 filas desde una visión palmar nos da la disposición de una concavidad, ¿verdad? Esta concavidad tiene un nombre que se llama canal carpiano, y desde su visión dorsal se ve convexo, a excepción del hueso semilunar, que tiene una disposición convexa pero hacia la región palmar. Esta conformación se las menciono porque tiene una importancia clínica y quirúrgica, ¿no? Ya que por la disposición de los huesos, todos los huesos, cuando se someten a un trauma severo con un mecanismo de lujación, tienden a lujarse hacia el dorso de la mano, a excepción del semilunar, que se va a lujar hacia la palma. Este canal carpiano tiene sus límites y está marcado a los lados o delimitado por un margen medial por el hueso pisiforme y una prominencia de hueso ganchoso, que se denomina gancho del ganchoso, y el margen externo está delimitado por los tubérculos del hueso escafoide y el hueso trapecio. El hueso escafoide se articula con el radio y forma junto con el semilunar la articulación radiocarpiana. El escafoide a su vez se articula medialmente, como dijimos con el semilunar, para formar junto con el radio de la articulación radiocarpiana, y el hueso grande por su cara interna y distalmente por su cara inferior con el trapecio. Y también el trapezoide. En su cara lateral presenta un canal donde discurre la arteria radial, por lo tanto se llama canal de la arteria radial, y en su cara palmar destaca una saliente palmar llamada tubérculo del hueso escafoide. El hueso semilunar, como lo mencionamos anteriormente, conforma la articulación radiocarpiana junto con el radio del escafoide, y en su cara superior, junto con el escafoide forma la articulación. Lateralmente, como lo muestro aquí en la diapositiva,
se articula con el piramidal, distalmente con el inferior, con el hueso grande y el hueso ganchoso. El hueso piramidal próximamente está en relación con el disco articular o ligamento triangular del cúbito. En su cara externa se articula con el hueso semilunar. En su cara inferior con el hueso ganchoso y en su cara anterior, con el pisiforme. Las otras dos caras no articulares son una presenta una cresta del piramidal en la cara dorsal y la interna, que es una cara regular y rugosa. El hueso pisiforme, y como les dije anteriormente, más bien se comporta como un hueso sesamoideo, y su importancia es que sirve de inserción, como les muestro ahí, en la cara palmar al tendón del músculo flexor cubital del carpo, y bueno, en la cara dorsal que se articula con el piramidal. El hueso trapecio, que les muestro ahí, es el más externo de los huesos de la segunda fila del carpo. Presenta en su cara superior, se articula con el escafoide, una inferior donde se articula con el primer metacarpiano, una anterior donde destaca un canal por donde discurre el tendón del flexor radial del carpo, y por fuera de el tubérculo del trapecio, y las caras posterior y externa son rugosas, no articulares. Por último, en su cara interna está dividida en dos para articularse por arriba con el trapezoide y por debajo con la base del segundo metacarpiano. El hueso trapezoide tiene una cara superior donde se articula con el escafoide, una inferior para articularse con la base del segundo metacarpiano. La cara anterior y posterior no son articuladas y rugosas, y por último una cara, una cara externa para articularse con el trapecio, y una cara interna con el hueso grande. El hueso grande, a su vez, llamado así por ser más voluminoso, y se destacan dos segmentos, uno llamado cabeza y el otro cuerpo, separados por un cuello. Igualmente presenta 6 caras, la superior para articularse con el escafoide y semilunar, una inferior para articularse con la base del segundo, tercer y cuarto metacarpiano. Las caras anterior y posterior no son articuladas y son rugosas, y una cara externa que se articula por arriba con el escafoide, por abajo con el trapezoide, y por último una cara interna para articularse con el hueso ganchoso. El último hueso del carpo es el hueso ganchoso, con una cara con una cara superior para articularse con el semilunar, una cara interna para articularse con el piramidal, y una inferior para articularse con las bases del cuarto y quinto metacarpiano.
y por último una cara externa que se articula con el hueso grande y una cara anterior o palmar no articular donde destaca una prominencia llamada gancho del ganchoso. Okay. Como les muestro ahí. Okay. Gancho del ganchoso y con una importancia de referencial quirúrgico más que todo, ya que por fuera de ese gancho se sitúa la división del nervio cubital en sus ramas profundas y superficial. Está en la cara no articulada y además tiene una cara externa también no articulada, estrecha en forma de cuña y por último la cara articular externa para el hueso grande. Ok, conformando componente óseo de la palma y el dorso de la mano están los 5 huesos de metacarpo o metacarpianos, uno para cada dedo, denominado de externo a interno, primero, segundo, tercero, cuarto y quinto metacarpiano correspondientemente. En la nomenclatura son identificados con números romanos, son clasificados como huesos largos, identificándose, claro está, como huesos largos al fin, dos extremidades. Una superior denominada base, donde se reconoce también como carpiana por articularse con la segunda fila del carpo, claro está, son de forma cuboidea con superficies articulares para la segunda fila y unas carillas laterales para articularse entre ellos. Okay. Un cuerpo, perdón, ok, un cuerpo teniendo la misma consideración en la descripción de los últimos 4 con características comunes, tiene una cara dorsal aplanada, dos caras laterales, una interna y otra externa, que presentan inserciones para los músculos interóseos y una cresta anterior o palmar con una curvatura cóncava anterior, lo que contribuye a la concavidad de la palma de la mano. La extremidad distal, también reconocida como digital, por continuarse con los dedos, tiene forma de cabezas redondeadas para articularse con la base de la primera falange, lo que está de verde. ¿Okay? Tiene forma de cabeza y, bueno, como les dije, se articula con la base de la primera falange. Son tiene una superficie rugosa a los lados, donde se insertan los ligamentos que contribuyen a la estabilidad de la articulación. La forma de diferenciarlos es apreciando algunas diferencias. El primer metacarpiano el primer metacarpiano es más corto, con una cara palmar menos afilada y menos cóncavo, rotando 90 grados sobre su eje, colocando su cara dorsal más bien lateral, lo que facilita su movilidad en su base, solamente con una superficie articular para el hueso trapecio. ¿Okay? Sin presencia de carilla articular lateral, porque no se articula con el segundo metacarpiano, para que no le limite su movilidad. Este segundo metacarpiano, a su vez, se identifica en su cuerpo, en la cara dorsal tiene una impresión de V, como la vemos ahí, para la inserción del tendón del extensor radial largo del carpo. Igualmente en la cara palmar una impresión para la inserción del tendón flexor radial del carpo. Además solo posee una carilla articular lateral
eh, y está dispuesta externamente, igual que el quinto, donde tiene también una carilla articular, pero está dispuesta de el segundo en la cara interna y el quinto en la cara externa. Ok. Además el quinto se articula, el segundo se articula con el hueso trapecio trapezoide y parte del hueso grande. En el quinto solamente hay una superficie para el ganchoso con un borde no articular rugoso en forma de estiloide. Lo vemos ahí. Para la inserción del tendón del músculo extensor de la ulna o del carpo. Los terceros y el cuarto metacarpiano presentan en sus bases unas carillas articulares laterales a cada lado. La diferencia es un proceso dorsal que posee el tercero en forma de estiloides para la inserción del tendón del músculo extensor radial corto del carpo. Por último, están las falanges, las cuales forman el esqueleto de los dedos, los cuales según su nomenclatura serán nombrados como pulgar, índice, anular, medio, anular y meñique. De los 5 dedos, todos poseen 3 falanges, a excepción del pulgar, que posee solo 2. Un dato morfológico es que en los dedos índice y anular el tamaño de la falange está ligado al sexo, encontrando de mayor tamaño el anular que el índice en los varones y el índice de mayor longitud que el anular en las mujeres. Las falanges se designan como proximal, la que se articula con la cabeza del metacarpiano, la falange media y la falange distal. Por lo tanto, el pulgar tiene solamente proximal y distal. Todos los dedos tienen 3 falanges que son del pulgar, lo que anteriormente les estaba diciendo. Las falanges, igual que los metacarpianos, son clasificados como huesos largos, con un cuerpo y 2 extremidades semejantes entre sí las proximales y medias. Su cuerpo son semicilíndricos, ligeramente cóncavos hacia la palma y 2 bordes laterales afilados. Los extremos son uno superior en forma de base que se articula a la cabeza del metacarpiano. La base que se articula con el metacarpiano, como les dije anteriormente, y una proximal en forma de cabeza que se articula con la falange a continuidad, a sección de la falange distal, que es más pequeña, más ancha, y solamente tiene una base con un afilado hacia el extremo inferior, sin superficie articular, ensanchada como en forma de espátula en su cara palmar, denominada tuberosidad de la falange distal. Bueno, hasta acá la descripción del componente óseo miembro superior. Esta última parte de la mano les invito a que la revisen bien, profundicen, porque es bastante complicada, sobre todo las descripciones de sus relaciones. Como son tantos huesos, se complica un poquito. Nos queda solamente desarrollar el componente articular. Lo vamos a dividir en 2 videos. Un componente articular general, lo llamaremos generalidades articulares, y posteriormente vamos a desarrollar cada articulación del miembro superior. Como en todos los videos les he recordado, fíjense que utilizamos mucho la terminología y los ejes y los planos, así que es necesario que desarrollen esa terminología. Bueno, nos vemos en una próxima entrega.